Bien, pues si os parece, comenzamos. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer vuestra asistencia a esta primera charla del nuevo ciclo que organiza la Escuela Social. Gracias también al Palacio de Canal por cedernos esta sala y especialmente a Sofía por su amabilidad. Hoy iniciamos un nuevo ciclo en el que se debatirán temas tan diversos como interesantes. Por citar algunos de ellos, el próximo día 30 de octubre, María Esther Erice abordará un análisis del Consejo General del Poder Judicial, sus crisis y actuaciones. Seguirán otros como África 2025, transformaciones y desafíos en el siglo XXI. La vivienda cooperativa en cesión de uso. La mirada amplia y crítica sobre el impacto de las redes sociales o ese dolor crónico que podemos combatir. En la mesa tenéis trípticos con todo el programa completo. Y bien, hoy nos acompaña Iván Benítez, periodista y reportero, redactor y fotógrafo del Diario de Navarra. Ha viajado a países olvidados por el mundo con un propósito: crear puentes informativos. En Gaza entrevistó al líder de Hamas antes de que el ejército israelí lo matara. En Líbano se adentró en Hezbollah. En el Congo fue testigo de las condiciones de la vida de los mineros del coltán. Estuvo en Sudán, Siria, Nicaragua, Honduras, México, Colombia, Etiopía, Ucrania. Países en los que ocurrían hechos que él buscó presenciar para obtener así información de primera mano que le permitió analizarlos de manera independiente y rigurosa. Porque Iván dice tener un objetivo: no olvidar. Ha publicado los libros El mundo del revés, La pandemia desde los ojos de una niña de 5 años y Nieva cenizas, crónica contra el olvido. Periodismo a fuego lento, título de este encuentro, y en palabras de Iván, es un viaje al corazón del ser humano, narrado a través de fotografías y vídeos. Es el testimonio de la vida en los márgenes, allí donde la dignidad se pone a prueba. Iván, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y estar aquí para recordarnos que la fotografía es una poderosa herramienta de comunicación que no conoce barreras lingüísticas. Así que cuando quieras. Vamos a apagarnos un segundo. Antes de empezar a hablar, me gustaría enseñaros algo para que entremos en contexto.
يعني كلها فهمنا بنفس هالطريقة. يعني بحس أنا لاحظته يعني بدون ما يطلع من الساعة هاي. ما يطلع منها هاي. La guerra fue muy dura porque uno no sabe si se puede vivir para mañana. O sea, que vive el día a día. Uno no sabe si puede vivir para mañana, vive el día a día. Y tiene 14 años. ¿Qué sueño tienes? شو حلمك بالمستقبل؟ والله أنا ممكن في المستقبل بعد ما شفت الحوض هالحوض خالص. Ya no pienso en el futuro después de ver esta guerra. Después de ver que vivir esta guerra, no tengo un sueño para hacer cuando sea guerra. Sí, claro, sí, claro. Buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por venir a Racha León. Bueno, esto es una grabación que quería mostraros antes de entrar en contexto para que comprendáis un poco en qué lugares, de dónde viene la gente que huye. Lugares como Siria, en este caso, y por qué nos estamos encontrando con cada vez más menores que están huyendo, ¿no? Antes de empezar a profundizar un poco en el título del periodismo a fuego lento, os quería explicar, me he escrito unas líneas, por qué periodismo a fuego lento. Os la voy a leer, duran 9 minutos. No quiero que se me escape un detalle y para mí es muy importante, porque hace referencia a una serie de personas, unos nombres que no quiero que se me olviden. ¿Por qué periodismo a fuego lento? Periodismo a fuego lento es un encuentro con el otro. Esta tarde, en el Palacio de Canal de Tudela, me devuelve inevitablemente a otra tarde que viví en el Parador de Olite en octubre de 2010. Era un día gélido, invernal. Recuerdo que salí de la redacción de Diario Navarra y fui a recoger al periodista David Berrien a su casa de Artajona. ¿Os suena David Berrien? Desde allí seguimos juntos hasta el Parador. Aquella noche nos entregaban a cada uno un premio Teobaldo. Yo tenía 38 años y me sentía especialmente inquieto. Vivir aquel momento a su lado, creo que fue la primera vez que tomé conciencia de que esta profesión iba muy en serio. Y tenía 38 años. Mientras conducía hacia Olite, David hablaba de sus proyectos internacionales y del periodismo local. No hay una historia pequeña, me decía el tajonés. En el asiento de atrás, Rosaura y Marta, nuestras parejas, escuchaban con atención. Yo admiraba a David, su grandeza, su humildad. Mientras hablaba solo quería seguir conduciendo, sin detenernos, para continuar conversando sobre el periodismo a fuego lento y sobre la vida. Quería confesarle en ese mismo instante que uno de mis mayores sueños era aprender de él. De su mirada, de su ritmo, de su periodismo. Soñaba con trabajar a su lado, pero nunca se lo dije. Hablamos también de organizar una costillada en su campo. Lo importante era juntarnos, compartir tiempo, conversación y brasas. David jugaba en otra liga. Estoy seguro de que cuidaba con detalle su seguridad y la de su equipo. No daba un paso en falso. Por eso sigo sin comprender qué pudo ocurrir en abril de 2021 en Burkina Faso, junto al cámara Roberto Fraile y el irlandés Rory Young, fundador de una ONG ecologista. Los tres grababan un documental sobre caza furtiva y protección del medio ambiente cuando fueron asesinados tras una emboscada atribuida a un grupo terrorista vinculado a Al-Qaeda. Una información que hasta hoy nadie ha podido comprobar sobre el terreno, sencillamente porque ningún medio, que yo sepa, ha enviado a nadie a verificar qué sucedió realmente. Y eso es el periodismo a fuego lento que trato de ejercer a diario en un mundo sobreinformado y sobredesinformado. Ir, ver, verificar y contar
colocando la cabeza y el corazón a la altura del mismo visor, sin prisa, con prudencia, con precisión quirúrgica. Estoy convencido de que algo extraño sucedió en Burkina Faso. Muy convencido. Viajaban en un convoy militar, custodiado por soldados. Tengo mis dudas. ¿Quién los atacó realmente? ¿Por qué uno de los testigos sigue desaparecido y no ha relatado públicamente lo sucedido? Trabajo cada día con la fotografía de David sobre mi mesa, en la redacción de Diario Navarra, para recordar que su asesinato sigue impune. Por eso la tengo, la fotografía junto a mí, para conservar a nivel local el periodismo que él profesó. Tengo claro que un día iré a Burkina Faso. Pues bien, 2 meses después del asesinato, 2 meses después de aquella noche en Olite, comenzó la primavera árabe. Un vendedor ambulante se inmoló en Túnez y encendió una mecha que prendió por todo el mundo árabe. Egipto, Libia, Siria, los gobiernos caían, los pueblos se levantaban y el periodismo intentaba seguir el rastro de la metralla y del fuego. Por entonces aún se sentían los efectos de la crisis financiera de 2008. La depresión económica global se tradujo en austeridad, desahucios y suicidios. Hubo personas en Navarra, creo que muchas, que se vieron obligadas a saltar desde sus ventanas porque el sistema les había arrebatado todo. Pocos hablo de ello. Entre tanto, las guerras se sucedían: Mali, Sudán del Sur, Yemen, Siria, Congo, Somalia. Cada conflicto empujaba miles de desplazados hacia el mar, hacia otras guerras, hacia otras situaciones trágicas, encarcelamientos, esclavitud, palizas, tortura, olvido, discursos de odio. El mundo se llenaba de muerte y destrucción, de ruinas y desplazamientos. Y el periodismo debía elegir: mirar hacia otro lado o seguir adelante, aunque doliera. Yo elegí seguir adelante. En 2014 el ébola arrasó África Occidental. En 2015 el Mediterráneo ya era una fosa común. Náufrago, llegué a leer en las lápidas del cementerio de Algeciras. En 2016 Donald Trump llegó a la Casa Blanca con un discurso de odio que amenazaba con disparar a los niños que cruzaran la frontera. Nada menos que el mismo presidente que se ha postulado al Premio Nobel de la Paz este 2025. En 2017 los rohingyas fueron expulsados de Myanmar. En 2018 miles de centroamericanos emprendieron la caravana migrante hacia el norte después de que multinacionales, entre ellas europeas, los expulsaran de sus tierras para poder sacar el oro y la plata. Mientras tanto, Rusia, China y Estados Unidos libraban su pulso por el poder global, alimentando nuevos conflictos en África por los minerales del futuro. Y llegó la pandemia del coronavirus y con ella un silencio global. Mientras medio mundo moría, en Etiopía se abría una nueva guerra en Tigray, la retirada de Afganistán, la invasión de Ucrania, el terremoto en Marruecos, el horror en Gaza. El mapa del mundo se fue llenando de heridas abiertas. Hoy jóvenes llamados la generación Z en todo el mundo se levantan en sus países clamando salud y educación. Tela marinera, en pleno siglo XXI. Hoy, en 2025, hay al menos 56 guerras activas que afectan al 14% de la población mundial. Y Europa, el viejo continente, debate si abrir centros de detención para hacinar a las personas que huyen de la violencia que Europa misma ha contribuido a generar. El derecho de asilo, conquistado tras el Holocausto, se disuelve como un azucarillo. ¿Entendemos ahora por qué huye la gente? Lo pregunto porque aún aquí mismo en Navarra hay quien no lo sabe. Nunca antes habían huido tantas personas para no morir. Nunca antes las empresas armamentísticas habían ganado tanto dinero. Nunca antes el dolor había estado tan anestesiado. Pero frente a esa anestesia quedan rostros y nombres que he apuntado en mis cuadernos de campo desde 1998. Y también los que no apunté, como el niño que se me murió en brazos por inanición en Sudán. Recuerdo a las hermanas María Rosa y Guadalupe, que me escondieron bajo los hábitos en Sudán para denunciar el genocidio que vivía la comunidad cristiana. A Nancy y Verónica, dos vecinas nicaragüenses de Pozo Ortega,
que me acogieron en su humilde casita y me llevaron de la mano para comprobar la destrucción del huracán Mitch. Me acuerdo de Hasina, la niña saharaui desnutrida en el hospital de Adobe en los campos de refugiados saharauis, muy cerca del centro penitenciario de Desiad, donde soldados saharauis sin armas cuidaban a prisioneros marroquíes rechazados por su propio rey. Me acuerdo de Gaza, de los pescadores, de los niños y niñas jugando en un parque y del recepcionista de un hotel, Al-Quds, frente a la playa. Aquel recepcionista se llamaba o se llama Tarek Garbia. Se convirtió en mi ángel de la guarda tras quedarme atrapado en la franja durante un nuevo bloqueo israelí que cerró la frontera durante 48 horas. Supongo que Tarek habrá muerto. Son tantos rostros. Me acuerdo de Yusef, un niño de 9 años, el que acabáis de ver en el vídeo, que encontré dentro de un contenedor en el Líbano. Y otro Yusef, en Idlib, Siria, también lo habéis visto, de 14 años, que me confesaba que había dejado de soñar. Me acuerdo de Sanga, una mujer de Mali, que murió delante de mis ojos. Ahora os enseñaré una foto, la última foto antes de morir. Murió delante de mis ojos porque su marido, sin yo saberlo, se negó a pagar una dosis más de anestesia. Y me acuerdo de Yemilet, una mujer colombiana que vivía en Iture, en el norte de Navarra, y murió víctima de trata en Cordovilla. Fue asesinada por sicarios. Aquí no se la pudo proteger. Me acuerdo de Adriana, una niña ciega de 7 años de Villava, que me preguntaba si era bonita la luna. Y de Amin, una niña etíope, también la vais a ver ahora, que excavaba en Afar, al norte, un agujero en un cauce seco para conseguir un poco de agua. Y me acuerdo de R. De momento no os puedo desvelar su nombre. Una niña de 9 años, a la que sigo desde hace 2 semanas en Pamplona. Duerme en la calle y forma parte de un futuro reportaje. Este es el único periodismo que trato de sacar adelante. Llegar a la una, llegar a la luna y volver para contar cómo es. El periodismo y los reporteros no solo se juegan la vida en el Sahel, en Ucrania, en Honduras o en Gaza. Aquí en Navarra también hay quienes intentan eliminar a los mensajeros. Ya no se les mata, por suerte, pero se les señala, se les desacredita, se les trata de silenciar. Hay gabinetes y periodistas comisarios que no quieren testigos. Así me lo han dejado claro en los últimos años. Por eso es importante trabajar a fuego lento, en silencio, con paciencia, rigor, confianza, conexión y honestidad. Estos 2 últimos años han sido los más convulsos de la historia reciente y, sin embargo, hay algo que no se apaga: la voluntad de vivir. Así me lo hizo ver mi buen amigo el marista azul de Alepo, George Sabé. En marzo de 2023, el hermano Sabé, Premio a la Solidaridad Navarra 2016, me decía, tras 12 años de guerra y un terremoto devastador, me lo decía en Alepo, en el salón de la casa donde vive: Iván, no es justo que haya 2 mundos, uno rico y otro pobre. No es justo, se sinceraba. Lo más injusto no es que existan esos 2 mundos, sino que quienes nacieron por fortuna en el lado bueno den la espalda a los que más lo necesitan. ¿Acaso hemos elegido nacer en un lugar u otro?, me preguntaba. Pues bien, esta reflexión para mí lo resume todo. Y también encierra el corazón del periodismo a fuego lento. Porque, como dice mi admirado Sabé, un día nosotros también podríamos estar al otro lado. O nuestros hijos, o nuestros nietos. Hoy, como aquella noche de 2010 en Olite, siento que esta profesión sigue siendo algo profundamente serio y que mientras haya periodistas dispuestos a mirar, a escuchar y a contar, aunque sea despacio, aunque sea con miedo, seguirá habiendo brasas. Un fuego lento, pero muy vivo. Quiero agradecer profundamente a la Fundación Acción Solidaria, al Palacio de Canal y al Departamento de Bienestar Social y Mujer del Ayuntamiento de Tudela por hacer posible este encuentro con el otro. Muchas gracias por venir. A partir de ahora comienza un viaje al corazón del ser humano a través de fotografías y vídeos que he realizado desde 1998 hasta 2025. Lo ideal sería que hiciésemos un coloquio, que hablásemos, os voy a contar lo que hay detrás de cada fotografía, vídeos, interrumpirme por favor, y esto un viaje al corazón del ser humano. Muchas gracias por venir.
¿Algún comentario? Si vosotros interrumpirme, si me queréis preguntar, lo que sea, interrumpir sin problema, ¿vale? Yo os cuento. Soy Iván Benítez, soy hijo de periodista, hijo de reportero de guerra, ahijado de reportero de guerra de Fernando Mújica, no sé si me lo habéis escuchado alguna vez. Es uno de los pocos reporteros navarros, o quizás, no, también estuvo, ¿cómo se llama?, del cuadro Salcedo, que viajaron a la guerra de Vietnam. Yo me he amamantado del periodismo en casa, vivo en vena, es vocacional. Creo que moriré con las cámaras puestas. Pero sí es verdad que el periodismo de entonces no es el periodismo de ahora. Yo he sufrido una transformación a medida que empecé a trabajar. Yo pensaba, vivía el periodismo de una manera y he ido cambiando mi metodología, mi forma de expresar, mi forma de escribir y mi forma de fotografiar. Os iré explicando un poco la evolución y por qué, ¿no? Todo ha ido siempre de la mano de personas que he ido conociendo en los lugares sobre el terreno, que me han ido enseñando a cómo proteger principalmente a las personas más vulnerables, que para mí era lo principal, o creía que era lo principal, y me fui dando con los años de que las desprotegía. Entonces, bueno, en cierta manera las desprotegía, ¿no? Porque tú viajas a los sitios, pero luego te vuelves, y la gente permanece allí. Y lo que tú publicas, lo que tú informas, en cierta manera a ellos les puede golpear sobre el terreno. Entonces, esa es una base que yo ahora tengo muy clara, pero cuando empecé no. Era muy jovencito, salí de la facultad en el año 96 y yo hacía prácticas. Primero hice en el Diario Noticias y luego estuve en el Diario Navarra. El Diario Navarra, de repente que llegaron a través de los servidores. Internet era algo incipiente. ¿Se me escucha? Sí. Internet era algo incipiente, no había, yo no era mucho en las tecnologías, lógicamente. Todavía manejábamos los espasas, las enciclopedias. Y así es como yo me informé para viajar a mi primer país, a mi primera prueba de fuego, que fue Sudán. ¿Por qué fui a Sudán en el año 98 con 20 y pocos años? Fui porque me llegaron unas imágenes al servidor del periódico de niños muriéndose de hambre. Yo no concebía que en pleno siglo XX los niños se pudieran morir de hambre. Me parecía, no tenía respuestas a eso. Y las quería, las necesitaba. Gracias a mi hermano, que es informático, conseguí mandar mi primer correo electrónico a la embajada de Sudán en Francia, y a partir de ahí es cuando yo paso meses esperando una respuesta de la embajada. Esto, en mi primer correo fue en el año 97, pues en el 98 es cuando por fin me llega el visado, y rápidamente lo que hago es llamar a los misioneros, que son los que trabajan en la primera línea. Mi padre fue el que me aconsejó: llama a los misioneros, que son los que trabajan en la primera línea y son los que te van a arropar. Ahí hablé con una hermana valenciana, Rosa María, quien me dijo: por favor, Iván, nos están matando, necesitamos mostrar lo que está ocurriendo aquí. Así es como empiezo yo, en realidad, mi pasión por esta profesión, por esa necesidad de ir allá y de transmitir lo que le está sucediendo a otras personas, ¿no? Pero ¿cuál es mi impotencia al intentar vender este viaje a las grandes revistas nacionales y recibir la siguiente respuesta de un subdirector de la revista con más tirada en este país? Entonces ya no está. Sudán no nos interesa. Si me traes el desnudo de una famosa, te lo pagaremos. Con esa respuesta, yo le pido a mi madre que me ayude a hacer la mochila, porque no tenía ni idea de hacer una mochila, y me voy a Sudán. En Sudán yo iba con poca información, porque no había internet, no había información como ahora. Lo único que conseguí fue
pasa, hay algún libro de guías de viajes, pero obsoletas, y sin saber en dónde me iba a alojar esa primera noche, yo viajé vía Frankfurt a Jartum. Y ahí me bajé con mi mochilita y con mi miedo, estaba aterrorizado. Y ahí es donde yo viajo a el infierno en la tierra, ¿no? Bueno, viajo con 2 cámaras, con diapositivas grandes, aunque me aconsejaron que no llevara mucho material, porque los periodistas no eran bien recibidos. Me hice pasar por misionero componiano, siempre con el beneplácito de la congregación. Y ahí es cuando yo me alojo en un hotel, el que me llevaron, me llevó un taxista, era un hotel de medio lujo, me llevaba un presupuesto personal muy escaso. Y bueno, pues me alojaron allí y al día siguiente los misioneros componianos. Los misioneros componianos son la primera línea, eran unos guerrilleros, para hablar en claro, o sea, iban con todoterrenos a los lugares, al desierto, a estos lugares, alrededor de Jartum, de la capital, donde yo podía fotografiar cómo las excavadoras del gobierno islamista de Sudán del Norte entonces echaba abajo las casas de adobe y expulsaba a la población al desierto para que muriese de hambre y detrás iban los misioneros, ¿no? De esa manera acababan con toda lo que era la comunidad cristiana y con toda la población cristiana. Para hacer estas fotografías yo me tenía que esconder entre los hábitos de los religiosos, del padre Mansi o de la hermana Guadalupe, que era una mexicana, y de la hermana Rosa María. Íbamos en todo terreno. Había mucho chivato, lógicamente tenemos que tener cuidado. Claro, porque es lo que os decía, ¿no? Exponerles a ellos si me cogían haciendo fotos, a mí me podrían deportar o meter en prisión, pero ellos probablemente les podrían matar, ¿no? Bueno, pues allí me encontré muchos niños desnutridos, muchos niños con la tripa hinchada. Fuimos recorrido todo lo que era la zona desértica y hasta que al final pues llegué a una comunidad donde el padre Mansi confesaba a una niña, y yo le pregunté, pero padre, ¿por qué? ¿De qué se tiene que confesar una niña en esta situación, ¿no? Se sienten culpables, me decía, se sienten culpables de su propia situación. Era nuevo para mí. Está la hermana Guadalupe, los alrededores donde se les expulsaba el desierto, eso era, ahí morían. Estaba el desierto lleno de cementerios, de montículos de tierra, donde había muchos niños huérfanos que se quedaban allí también a morir porque sus padres habían fallecido. Todo esto no interesaba a nadie. Y esto es lo que más me impactó a mí, ¿no? Esta era una casita de adobe, cerca del centro de los misioneros comunianos. Entonces yo le pregunté a la hermana Guadalupe, ¿qué le está dando para comer? ¿Qué salina qué es? Durra. ¿Qué es la durra? Durra es el grano, el pienso animal que envía a Europa para que aquí se lo coman los niños. Bueno, han pasado 32 años y esto lo he publicado por primera vez después de 30 años, porque nadie quería saber sobre esto. A esto me refiero yo cuando hablo de periodismo a fuego lento. No tengo prisa por publicar y por denunciar. Todo llega. A los jóvenes les suelo insistir mucho en esto. No tenéis prisa, la inmediatez es irreal. Informaros bien, aprender bien, dudar de todo y tener un pensamiento crítico. Yo era un joven muy impulsivo y me rebotaba y quería dejar todo, pero me tranquilizaba mi padre, mi madre. Gracias a Dios tuve mucho apoyo y aguanté, pero estuve a punto de tirar la toalla muchas veces. Yo volvía de Sudán y sientes una responsabilidad inmensa en publicar lo que
confiado mucha gente en ti, mucha gente ha confiado en ti y ha expuesto su vida por ti. Y ahora no lo voy a publicar. Porque aquí nadie le interesa a Sudán, lo que le pasa a Sudán. Hubo una revista, la revista Tiempo, Belén Sánchez, concretamente una redactora jefe internacional que ya falleció, que me dijo: Iván, cuéntanos algo sobre Sudán. Cuéntalo sobre los ojos de un reportero. Era la primera vez que me llamaban reportero. Y es lo poco que pude contar sobre Sudán. No pude contar demasiado. Después de publicar en aquella revista, creo que me dio alas para poder ahorrar un poco de dinero y viajar al huracán Mitch. Ese mismo año, el año 99, un año después viajé al huracán Mitch. ¿Por qué viajé al huracán Mitch? Yo siempre, desde muy joven, he tenido la obsesión de intentar crear puentes informativos de lo local con lo internacional. Quizá porque lo he mamado en casa, ¿no? Ahora lo tengo más claro que nunca, pero en el año 99 sí que tenía claro que Navarra había enviado mucha ayuda económica a Nicaragua. En Nicaragua había muchos navarros trabajando dentro de la solidaridad. Contacté con la hija de un periodista del gobierno de Navarra y fue ella quien me llevó de la mano por Nicaragua, visitando lugares donde directamente se había olvidado a la población. Entre esos lugares era el Cerro Casitas en Pozo Ortega. Durante ese recorrido por Nicaragua me di cuenta, comprobé que la ayuda humanitaria había llegado, pero que se guardaba en hangares y no se sacaba, se vendía. Y entonces, ¿qué tenía que hacer yo? Llamar y denunciar: no mandéis más ayuda, que es que no está llegando a la gente. O tener confianza y decir: bueno, espero que esto sea puntual y se consiga abrir camino, ¿no? No lo denuncié públicamente porque me daba miedo, tenía esas dudas de que se frenara, de que se cortara la ayuda por mi culpa. Esa responsabilidad a mí, que era un jovencito de 20 y pocos años, me pesó demasiado. Por eso digo que hay una evolución clara. No se abren las fotos. Abajo. Navarra. En Navarra es el último icono. Abajo. Ah, vale. Pero ya la he abierto 3 veces. Bueno, pues en este viaje a Nicaragua era la sociedad civil la que trabajaba principalmente sacando a los cadáveres de las aldeas que habían sido sepultadas por las ríos de barro y de fuego y de agua caliente de los volcanes. Yo me encontraba con ellos en las brigadas y intentaba fotografiar, pero llegaba un momento en el que no podía seguir fotografiando y les ayudabas en lo que podías. Se necesitaban manos y palas para hacer. Todavía mantengo contacto con las 2 chicas que me acogieron en su casita en Nicaragua, en Nancy y Verónica, a través de Facebook. Las cosas no han mejorado nada. Esto es un centro de distribución de comida en Pozo Ortega. La leptospirosis, esta palabra la aprendí en Nicaragua, que es las enfermedades que transmiten las orinas de las ratas, de los ratones, los roedores, a raíz de las crecidas de los ríos. Las ratas huyen y buscan cobijo entre las cocinas y buscan alimentos y orinan y los excrementos. Y gente empezó a morir por la leptospirosis. Y los niños bañándose en aguas fecales, porque era lo que se habían convertido en los ríos. Aquí arriba, el Cerro Casitas, se ve arriba la lengua de barro, cómo cayó desde arriba el monte, el horizonte, y se apuntó un par de aldeas, murieron miles de personas.
Y estas son Nancy y Verónica, recogiendo los cadáveres para que no se lo comiesen los gallinas o los cerdos. Al principio era muy directo con las fotografías. Tenía claro que había que denunciar de manera muy clara y muy, a veces, entre comillas, alarmista. Cuanto más fuerte fuese una imagen, más iba a conmover. Y me equivoqué. Todo eso lo he ido aprendiendo con el tiempo. Yo entonces llevaba un cuaderno y apuntaba, pero no apuntaba lo que tenía que apuntar. O sea, yo apuntaba las situaciones, lo que veía, la descripción, pero me faltaba lo más importante, que eran las historias de las personas que formaban parte de esas fotografías. Poner alma a cada fotografía, dotarlas de vida, no de muerte. Eso es lo que yo ahora he ido aprendiendo a lo largo de siempre, cuando con el tiempo he aprendido que en un conflicto lo que a mí me atrae no son los combates, ni las bombas, ni la metralla, ni la muerte. Ahora, cuando era jovencito, sí, era diferente. A mí ahora lo que me atrapa es la vida. ¿Cómo es la vida? Luego se enseña en mitad de un conflicto, en mitad de un genocidio como el de Sudán. ¿Cómo es la vida? ¿Sigue la vida? Claro que sigue. Seguí viajando y llegué al Sáhara por primera vez en el año, me parece que fue en el año 99, y ahí es donde yo conozco a Hasina. Esta es la niña Hasina que yo conocí en los campos de refugiados saharauis. Mi intención es volver a intentar buscarla después de muchos años. Campos de refugiados saharauis, los grandes olvidados. Pues estas imágenes de desnutrición también hay en los campos de refugiados saharauis. Colonia española, no nos olvidemos. De hecho, muchos mayores guardan todavía el DNI español. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Bueno, pues conocí a Hasina, y en ese viaje de Hasina os hablaba antes del centro penitenciario de Nesiar. Aquí conocí a un grupo de prisioneros marroquíes que no podían volver a su tierra porque su rey, entonces el padre del actual, no reconocía que hubiese prisioneros. Y como no reconocía que hubiese prisioneros, los dejó abandonados en el desierto. Y eran los propios saharauis quienes tuvieron que cuidarles con la media roja. Esto sucedió y fue increíble, fue una experiencia maravillosa. Yo iba en este viaje iba con mi padre y con su mujer, con Blanca, y acompañamos a un grupo de oftalmólogos. Entonces nos separamos del grupo y llegamos aquí solos. Y estos prisioneros marroquíes le dieron a la mujer de mi padre, le dieron unas cartas escritas a mano para que nosotros se las enviásemos a sus familias en Marruecos, porque las familias pensaban que estaban muertos. Y era la primera vez que iban a tener información de que estaban vivos. Blanca se las mandó y empezó a recibir llamadas de las mujeres llorando, porque no sabían que estaban vivos. Esta historia sí que se publicó en el correo. Bueno, hablábamos antes de nuestra identidad. Esta es una mujer saharaui que conocí en Pamplona. Y creo que se volvió a su tierra porque aquí quedó completamente olvidada y no recibió ningún tipo de ayuda. De hecho, pregunté por ella hace unos meses a su hijo, que está en Madrid, y me dijo que ya no, que quería morir en su tierra, que ya no podía hacer más.
apátridas, y las grandes olvidadas. Bueno, niños saharauis que vienen en Vacaciones en Paz, en el programa Vacaciones en Paz, y que desde hace unos años están combatiendo en la primera línea y que también son los grandes olvidados. Es muy complicado llegar a la primera línea del frente de guerra contra Marruecos porque no hay un frente de guerra como tal. Hay incursiones, entran, salen, es muy peligroso por los drones marroquíes, no es aconsejable para un periodista, según ellos, ir con ellos. Pero las familias navarras quedarían impactadas por lo que están haciendo sus hijos de acogida allí. Se están jugando la vida. Estamos hablando de un territorio, uno de los más minados del mundo. Y allí poner una mina, me contaban, en una empresa británica que se ocupa de desmineralizar aquello, que cuesta muy poco poner una mina, pero cuesta muchísimo dinero sacarlas de allí. Bueno, voy viajando, si me queréis interrumpir. Todos estos viajes los voy haciendo con mi dinero, con lo que yo voy ahorrando, con lo que voy publicando. Pues, los medios de comunicación siempre han tenido sus equipos y cada vez han ido menguando. Todo eso ha revertido también en la información, en la credibilidad de la información, porque cuanto menos periodistas haya sobre el terreno, es más fácil tergiversar, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre he tenido claro que en la medida de lo posible intentaría viajar a los lugares para luego volver a casa y poder mostrar por qué suceden las cosas en otro lado, siempre con el lenguaje local, ¿no? Viajé a Gaza en el año 99 o así. Hacía un año había estado el líder espiritual de Hamas, Yassin. Había estado en prisión durante muchos años y lo habían liberado. Yo estaba en Israel acompañando también a mi padre para unos trabajos suyos. Me pidió que le acompañara para hacer unas fotografías y en un momento dado yo le pedí entrar en Gaza. Me dijo, vale, entra tranquilamente, me dejó $40 y con la mochila de $40 yo lo que quería retratar era la otra Gaza. La Gaza más humana. Si había una Gaza humana quería comprobarlo, quería conocerla. ¿Por qué? Pues porque veníamos de unos años muy duros de ataques suicidas en Israel, en el que todo eso había provocado, en cierta manera, quizá también a través de los medios, se había deshumanizado al palestino. Entonces, bueno, yo quería entrar y quería conocer esa otra Gaza que iba a durar 20. Iba a ser una entrada de 4 o 5 horas como mucho. Entrar a la mañana y salir después de comer, que era un poco lo que mi proyecto. Empecé a recorrer, yo entré y bueno, pues enseguida me asaltó un taxista que me dijo que había trabajado con periodistas, que iba a ser mi guía, que me iba a ayudar en todo y entonces, bueno, pues él me empezó a llevar por los rincones que yo quería ver, que eran parques, la Gaza de los pescadores, los niños, las niñas, humanizar todo lo posible los mercados y empecé a descubrir que los parques de Gaza eran como los parques de Tudela, como los parques de Pamplona, cargados de niños que quieren jugar, de fuentes donde la gente se refrescaba, iban a merendar. Una ciudad en el que entonces ya había un hacinamiento, no sé cuántos kilómetros de extensión tiene, pero ahí estaban viviendo ya 2 millones de personas, ¿no? Y la única salida que tenían era el mar. Y todas las aguas fecales de esas 2 millones de personas iban al mar. Y el pescado que comían era el mar, y donde se bañaban era el mar. Eso es lo que yo fui descubriendo poco a poco, donde jugaban las madres con los niños, mientras los maridos iban a pescar. En
fijaros la tubería como desembocaba en la costa, ¿no? Esta fue la fotografía que yo hice al líder de Hamas. En un momento dado el conductor me dice, yo le invité a comer, me dice, yo ya sé lo que tú quieres ver. Yo estoy ya satisfecho, ya he visto lo que tenía que ver, nos podemos ir. Dice, no, yo te voy a enseñar. Y me monté en el coche y empezamos a conducir por unas callejuelas, la gente armada me miraba, yo empezaba a sentir un cierto pánico y efectivamente me metió al barrio donde vivía el líder Yassin, en Hamas. Claro, yo era muy jovencito, internet todavía no funcionaba como ahora, del líder de Hamas sabía solamente que era el que preparaba los atentados suicidas en Israel. El que adoctrinaba a los chavales o a las chavalas para ponerse un cinturón de bombas y explosionarse en los autobuses o en los restaurantes. Era lo único que sabía. Y de repente me encontré en su casa y me invitan a tomar unos dulces con un té. El jeque está durmiendo, ahora se levanta para recibirle. El jeque. Y no se le Yassin, le digo al río. Y el río se sonríe. Yo no había preparado nada y de repente me lo vi allí sentado, llegó con la silla de ruedas y le hice 3 preguntas. La última pregunta para mí fue muy importante. Dije, como padre, ¿permitirías que sus hijos se inmolaran en Jerusalén? Y me dijo, mis hijos serán los siguientes en inmolarse en Jerusalén. Me despedí, salí, le dije, lléveme por favor a la salida, a Erez, al puesto fronterizo de Erez, que ya ha sido suficiente para mí. Y cuando llego, era el día de Yom Kippur, el día sagrado para los judíos, una celebración en la que se cierran las fronteras sin avisar. Y tuve la suerte de encontrarme en la frontera cerrada. Mi padre al otro lado y yo a este lado. El soldado israelí me dijo que así eran las cosas, que me habían avisado y que me tenía que quedar por lo menos 48 horas en Gaza. Con $40 y una mochila con 2 cámaras. Y bueno, pues nada. Entonces regresé sobre mis pies, el guía había desaparecido. Entonces tuve que contratar a otro guía, con lo cual menguando en los $40, dejarlos casi a la mitad. Y los soldados palestinos que estaban allí vigilando la frontera me aconsejaron ir al hotel que yo antes he citado, al Quds, y allí conozco al recepcionista. Y ese recepcionista me abre las puertas, me escucha y me dice, vamos a hacer un trato. Hacía mucho frío, mucha lluvia. Vamos a hacer un trato. Yo quiero aprender español. Tú me enseñas español y yo tienes gratis todo. Y en un hotel que estaba casi vacío, pues nos pusimos a enseñarnos árabe y español y me agasajaron con bandejas de fruta, me dejaron dormir en una habitación 2 noches, me acompañaron a conocer la gaza de los pescadores, la de los niños, pescando con los padres, ayudando con las redes. Y esta es la gaza generosa y solidaria y humana que me llevé al otro lado de la frontera. Los niños pescando cangrejos en la playa, claro, todo esto ahora mismo ya sabéis cómo está. Esta es la otra gaza, la gaza antes de Gaza. Esto ya no existe. Estos son los niños que comían en la puerta de la casa de líder de Hamas. Todo esto supongo que ya no existirá, porque, como bien sabéis, no nos dejan ir a la prensa internacional para comprobarlo. Esta es la otra gaza que os quería mostrar.
Cuando salía de la frontera de Erez, los soldados sabían dónde yo había estado, lo tenían muy claro, y me separaron del resto de gente que intentaba, que hacía fila, me separaron. Y me sellaron el pasaporte y me dejaron seguir. Y me llevaron directamente a un lugar donde había perros sueltos. Perros sueltos que me empezaron a atacar. No a morder, a atacar, a meter el dedo en el cuerpo. Yo con las cámaras hice una onda, me quité el chaleco y me protegí. Pero eso, lo que pensé fue, si esto se lo hacen a un periodista occidental, ¿qué no harán con la gente de allí? Que es la conclusión que yo saqué cuando salía de Gaza esa misma noche. ¿Seguimos? ¿Se puede hacer una pregunta? Claro. ¿Tú qué percibiste de la gente, de la vida de Gaza, los gazatíes, el recepcionista, las personas que nos has transmitido también en la vida? Sí, para que escuchen, sí. Sí, mira, me gustaría saber la percepción de la gente, de los gazatíes de la calle que nos has mostrado, sobre el dirigente o qué relación había con el dirigente de Hamas al que llegaste a conocer. Sí. ¿Cómo percibían ellos esa autoridad o no? ¿O cómo Yo no te percibí. transmitieron algo? No ¿Estaba estructurado aquello? No percibí nada porque era otra época, Hamas todavía no estaba dominando la franja. Pero bueno, normalmente yo ahí no percibí nada en la época que yo fui. Ahora no sé cómo sería esa relación, supongo que hay una relación de miedo o puede ser una relación de o estás con Hamas o estás contra el Hamas, ¿no? Entonces, en esa situación que no tienes salida, no te queda otra opción. Eso lo he vivido en otros lugares. Aunque no pienses igual, aunque estés en contra, pero al final tienes que seguir viviendo, tienes que seguir sobreviviendo. Mira, en Siria, eso sí que lo he vivido, he estado varios años en el conflicto y sí que lo he vivido. Mucha gente con la que yo he compartido mi propio día en Siria, a mí no me permitía hacer cosas, me controlaba. Pero porque era un instrumento de Al-Assad, del régimen de Al-Assad. La gente en Siria tenía mucho miedo, y nunca te iba a hablar mal de Al-Assad, o iba a hacer nada contrario a Al-Assad o al régimen, porque no sabes quién tienes al lado. Supongo que ahora en la franja de Gaza ocurriría algo parecido, no lo sé, supongo que sería algo así. Cuando yo fui, lo único que los recuerdos que tengo es que era una población generosa, feliz, con muchas ganas de vivir y con muchas cosas que aportar. Los palestinos, yo he conocido palestinos desde de 90 años en Yarmouk, en los campos de refugiados de Yarmouk, en Damasco. Una mujer de 90 años que huyó de la Nakba, la catástrofe del año 48, me la encontré allí en Yarmouk. En ese campo palestino había miles de palestinos que habían huido de aquella Nakba del año 48. Pero a la comunidad internacional siempre le ha dado igual. A la comunidad internacional también siempre le ha dado igual que pasaran a cuchillo y a fuego en Sabra y Shatila a más de 4.000 personas que eran niños y mujeres. Nunca se ha oído hablar de eso. A la comunidad internacional, ahora que está tan volcada y que me parece bien, siempre le ha dado igual la causa palestina y la causa saharaui. La población es siempre la primera víctima. Es la primera víctima de las organizaciones como Hamas, de las organizaciones como los cristianos falangistas en Beirut, de las organizaciones como el régimen de Al-Assad, Franco. Había miedo, no sabes a quién tienes al lado.
amenaza porque tenía que atravesar Israel y no, me niego a entrar en Israel. No quiero entrar en Israel, tampoco en Estados Unidos. Me niego, o sea, tengo miedo. Yo prefiero ir a la primera línea en Siria. Prefiero jugarme la vida en Honduras. Israel, ni loco, vamos. Y Estados Unidos tampoco, tengo miedo. No sé por dónde va a venir. Estamos hablando de las grandes democracias, ¿no? De los ejércitos con más moral, etcétera, etcétera, ¿no? Pues... Gracias por tu pregunta. ¿Hay más preguntas? Sí. Líbano para mí ha sido también una segunda prueba de fuego, mucho más que Gaza, mucho más que Nicaragua, mucho más que incluso Sudán. Líbano para mí ahora es un país al que yo intento viajar bastante más a menudo, ¿no? Mi primer vuelo a Líbano fue en el año también 99, entre 98 y 99 tenía tan ímpetu, tantas ganas por viajar y tantas ganas por llevar la contraria a aquel subdirector de aquella revista que me dijo tráeme el desnudo de una famosa. No me quería hundir, entonces ahorraba todo lo que podía, vendía todo lo que podía y viajaba todo lo que podía. Entonces, una vez conocí en Madrid a un antiguo cristiano falangista que fue el que me contó lo de Sabra y Shatila. Él había participado en aquel genocidio de Sabra y Shatila. Tomando cervezas me lo contó. Entonces, aquella conversación con él, como me lo contaba, me removió tanto que yo quería conocer Sabra y Shatila. Y fui a Beirut poco después con sus contactos. Pero también quería conocer cómo era Hezbollah desde dentro. ¿Quién era Hezbollah? Se hablaba de Hamas, se hablaba de Hezbollah, pero ¿qué era? ¿Había personas detrás de Hezbollah? ¿Qué era exactamente eso? Y con el objetivo y mi ingenuidad de viajar al corazón de Hezbollah, pues me embarqué en un viaje que me trajo una experiencia personal y profesional bastante potente, ¿no? Con sus contactos en las manos, pues me dio este hombre de Madrid, empecé a viajar por todo el país. Claro, mi presupuesto era muy bajo y tenía que moverme en autobuses, en microbuses y así abaratar. Me costaba mucho moverme de un lado para otro. Y en un momento dado fui al norte del Líbano, a Fajre concretamente, que es un bastión de Hezbollah ahora y también lo era antes, pero también de cristianos. Y ahí es cuando empecé a enredar, a revolver, y lo que te decía, nunca sabes quién tienes al lado, que se puede comunicar a otro lado. Y a partir de ahí, por mi inexperiencia y mi ingenuidad, empecé a revolver demasiado. Había un tío de Pamplona preguntando por Hezbollah, que quería meterse en Hezbollah. Pues me acabaron siguiendo, lógicamente, ¿no? Yo leía la prensa todas las mañanas y donde había bombardeos israelíes en Líbano, pues hacia allí iba y me intentaba meter. Pues bombardeaban la zona de Hezbollah en Beirut, pues hacia allí iba e intentaba buscar historias. Esto, por ejemplo, era la Sabra y Shatila, que fue mi primera incursión, una incursión bastante puntual, porque enseguida estaban bombardeando el sur del Líbano y quería ir al sur del Líbano. En el sur del Líbano me alojé en un hotel en el que nadie me quería llevar a Mansoure, que eran las aldeas frontera con Israel, donde se estaban bombardeando a familias con niños, ¿no? Y casualidades de la vida, en aquella zona del sur del Líbano conozco a un hombre que se llama Jafar, que había estudiado en Barcelona, que tenía un amante en Barcelona, que quería hacerle llegar un mensaje a esa amante en Barcelona y que me utilizó a mí para hacerle llegar ese mensaje a la verdad, que nunca le trasladé, lógicamente. Estaba casado con niños en Mansoure y dije, vale, yo te traslado el mensaje, pero tú me dejas
quedarme en tu casa para ver cómo vivís los bombardeos israelíes durante varios días. Y eso es lo que hice, experimentar cómo se dio un bombardeo israelí en la casa de una familia con niños. Eso fue tremendo. Cómo nos metíamos en los sótanos, cómo los niños jugaban, los padres intentaban distraerlos, cómo caían los bombazos, los estruendos, las paredes apretadas. Y de repente desaparecía el sonido y subías a casa a dormir en las camas que habían sufrido metralla, porque algunas de las paredes estaban agujereadas. Y así día tras día, día tras día tras día. Después de 5 días les dejé y dije, me voy a... él me orientó hacia dónde ir para meterme en Hezbollah. Mi obsesión era meterme en Hezbollah. Estaba cerca, pero no sabía cómo llegar y cómo ir. Entonces, al final él me orientó y llegué a un pueblecito en las montañas donde efectivamente estaba el corazón de Hezbollah. Las norias, había unas norias de juguete, unas norias pequeñitas que se pueden ver en las ferias de cualquier atracción. Esas norias, normalmente siempre había niños jugando en esas norias, pero que en realidad eran los vigilantes de los Hezbollah, estaban todos con walkies. Entonces te avisaban, ha llegado un extraño y ponían alerta al pueblo o a la comunidad. Y efectivamente ahí estaba ese extraño despistado de Pamplona buscando a Hezbollah. Ingenuo de mí. Y llegué y lógicamente pues salieron a buscarme y me metieron en una casa y bueno, pues entablamos una conversación aparentemente bastante sobria y yo pensaba que me dejaban tranquilo. Ellos dijeron que no querían saber nada más de mí, que tenían miedo a los periodistas, pensaban que podría ser un espía judío, o un espía español, o un espía... Entonces, pero me dejaron ir. Y ahí me entró un poco de miedo, porque dije, qué raro esto. Y efectivamente, me giré y aparecieron detrás de mí 2 hombres con chupas de cuero y a 2 metros, a 1 metro, medio metro, se pusieron a mis lados y dijeron, acompáñanos. Y me metieron en una tienda de latas de pintura chiquitica. Y dije, ¡buah! Ya está. Pusieron las pistolas encima de la mesa, me sacaron la mochila, las cámaras, las diapositivas, nos abrieron, nos velaron, dijeron, bueno, demuéstranos que no eres espía. Joder, ¿cómo demuestro yo que no soy espía? Pues claro, yo todavía no tenía carnet del colegio de periodistas. Yo había salido de la facultad y tenía un carnet de prácticas antiguo del periódico con el que ya no trabajaba y hacía colaboraciones puntuales con la revista Tiempo. Digo, ¿cómo demuestro yo que soy periodista? Claro. Y bueno, pues tenía todos los contactos del hombre este de Madrid y le dije, tengo esto. Estos contactos te pueden decir que no soy espía. Y empezaron a llamar uno a uno y cuando comprobaron efectivamente que no era espía, me dijeron fuera. Pero si hubiesen tenido duda, me hubieran matado ahí. No sé quién me preguntaba antes, creo que Jesús me preguntaba antes si en alguno de los momentos a lo largo de mi profesión si he tenido en algún momento cierta tensión o miedo por mi vida. Igual este sí que es uno de los. Entonces fue salir de la tienda y dije, buah, me voy directamente, llamé a mi padre y le dije, bueno, sácame de aquí. Le llamé para avisarle de cuál era la situación, de que si me pasaba algo estaba en esta zona. Directamente, no por decirme, ya estoy libre, solamente porque sepas que si me pasa algo estoy en esta zona, que me busquéis en esta zona. Y mi padre con cierta entereza me dijo, bueno, tú tranquilo, sal de allá, que yo hago de aquí movimientos. Y cuando salía me estaba esperando el ejército libanés al otro lado de los límites de la comunidad de Hezbollah, de la población de Hezbollah, que se llama Nabatía. Ahora me salió el nombre, Nabatía. Y ahí estaba el ejército del Líbano esperándome para meterme en el coche, en el furgón y llevarme al calabozo. Entonces pasé la noche en el calabozo
pero ahí fui ya más tranquilo, era más que nada por darme un escarmiento. Y salí, y en unas horas salí y dijeron, no vuelvas más a esta zona. Y efectivamente, así me lo tomé en serio. Llegué a Beirut, llamé a mi padre, dije, tranquilo, ya estoy bien, me han dicho no vuelvo a esta zona, así que todo tranquilo, en unos días vuelvo a casa. Pero al día siguiente volvieron a bombardear la zona y me han metido, no he incluido la fotografía. Y mataron a muchos niños y habían herido a niños, algunos de los niños eran de la zona de Mansour, entonces volví a la zona. Los fotografié y me marché rápidamente. Pero me volvieron a pillar y me dijeron, la última vez que vuelves a esta zona, es más, queremos que te vayas de Líbano. Y así es como volví a Beirut, pedí el adelanto del vuelo y me marché al día siguiente vía Frankfurt a Madrid. El material tampoco se publicó en España, sino en República Dominicana, en un periódico de República Dominicana. Aquí no interesa. O sea, ha sido un cúmulo de desgaste por no poder, en su momento, por no poder denunciar en su momento lo que te está confiando la gente, ¿no? Y no puedes decirles, oye, no, lo siento, aquí no queréis saber nada de vosotros. Eso es lo más duro de la vuelta. Es mucho más duro que te metan en un calabozo o que te amenacen con matarte. Es mucho más duro volver esa impudencia de haber fallado a la gente que ha confiado en ti. Esa es la sensación que yo me traía, ¿no? Y que claro, eso lo vas aprendiendo con los años, lo vas madurando y lo vas asumiendo de otra manera. Por eso, el periodismo a fuego lento en realidad es un resumen de muchas experiencias que vas aceptando y que al final configura una forma de vivir, ¿no? Bueno, ¿seguimos? ¿Hay alguna pregunta? No. Bueno, ¿os acordáis cuando entrevisté a la líder de Yassin que decía que mis hijos eran los siguientes en inmolarse, ¿no? Pues me parece que fue en 2003, 4 o 5 años después, jamás se había intentado suicidas en Israel. Y yo me encontraba de foto fija en un documental que se llama Planeta Encantado. Y me acuerdo que estaba en Jerusalén, habíamos comido, me daba miedo comer en los restaurantes, os lo aseguro. Y me puse a pasear por Jerusalén, iba con 2 compañeros, el técnico de sonido del cámara, y le dije, mira, necesito comprar un disquete. Entonces salían los disquetes, eso es para el ordenador, para guardar ahí unas fotografías y tal. Y dijeron, pero si hoy es Shabbat, está todo cerrado, es imposible. Bueno, vamos a andar, así encontramos una tienda y necesito un disquete urgentemente. Y tenía yo esa presión. O sea, algo intuía que podía pasar. Yo no andaba muy bien, andaba con mal temple, que decimos. Y total, en un momento dado en Jerusalén, en Hamra Road, le dije al técnico, vamos a entrar aquí, que aquí seguramente que hay discos de disquetes. Dice, pero ¿cómo vas a entrar ahí? Si es una tienda de bolsos. Que sí, que ahí, vamos a entrar ahí. Me tiré yo de ellos, entramos, hacíamos cola y de repente, ¡pum! O sea, había inmolado unos metros más adelante un terrorista de Hamas, matando a muchísima gente en esa misma calle. Salí, lo gigante y fotografié. Este era un hombre palestino que había perdido todo. Esta era la calle donde yo estaba transitando. Niños. Era la primera vez que me pagaban muchísimo dinero por unas fotografías que no volvería a hacer.
No sé si las volvería a hacer de esta manera. No lo sé. Yo creo que no. Esa noche no pude dormir. Fue terrible. Fue un golpe muy duro. No solo a nivel personal, sino a nivel profesional, porque esos niños que yo estaba fotografiando estaban viéndolos en todo el mundo. Muertos, con sangre. Mujeres moribundas. Creo que hay otra manera de fotografiar, es la que yo he ido aprendiendo poco a poco, y es lo que yo intento. Hay que denunciar, hay que ser directo, muy directo, pero creo que se puede hacer de otra manera, y es lo que yo he ido. Al día siguiente me encontré con la Jerusalén, de los ultraortodoxos. Esto es lo que viví después de haber entrevistado curiosamente al líder espiritual de Hamas y haberle preguntado por los atentados suicidas, ¿no? Durante 2 años estuve trabajando en Planeta Encantado y pude conocer historias y pude moldear mi forma de ver las cosas, de trabajarlas, de reposar muchísimo, de hacer las fotografías, de tomar notas, de volver, de guardarlas. Y ahí conocí una historia que hoy se repite y de qué manera. Y que a mí ahora la utilizo mucho, esta imagen y esta historia, sobre todo en los colegios, para que vean que cuando se encuentren a unas personas que han huido de su país, sobre todo mujeres, que entiendan que las mujeres en ciertos países valen menos que una cabra, como le pasó a Sanga. Sanga es esta mujer muy joven, la conocí en un hospital de de Mopti, en Mali, y la estaba auscultando un médico cubano, Abel, enfermo de ELA. Él sabía que estaba enfermo de ELA y que él iba a morir de ELA y se estaba jugando la vida por los demás antes de enfermar de manera radical. Y él me pidió que le acompañase para que viese qué ocurre en los quirófanos de África, de Mali concretamente, y que sigue ocurriendo hoy, insisto, ante los ojos de la comunidad internacional. Sanga, esta es la última imagen de Sanga antes de morir. Sanga era la tercera o la cuarta mujer de un ganadero y sufría, me parece que era una peritonitis aguda. Rápidamente Abel dijo que había que meterla al quirófano y esto es lo que sucedió. Me metieron en el quirófano, empezaron a intervenirlo, pero era más grave de lo que pensaba. En un momento dado yo estaba haciendo fotos y empezó que discutían los médicos malienses con los médicos cubanos, con Abel y con una enfermera cubana. Abel les decía que no podía ser, no entendía nada y me sacan del quirófano. ¿Qué estaba ocurriendo? Estaba ocurriendo que se necesitaba más material quirúrgico para seguir interviniendo a Sanga. Pero el marido decía que no, que el dinero que tenía lo necesitaba para alimentar a los animales. Estamos hablando de, no recuerdo bien, está en el libro, no sé si estaríamos hablando de 10, 20 euros. Fijaros, yo esperé fuera, en un rato llegó Abel y me contó, Sanga ha muerto, la hemos cerrado y la hemos dejado morir. Y no te he dicho esto porque nos ocurre a diario. Eso está ocurriendo hoy. Por eso la gente huye de sus países. Por eso nos estamos encontrando en Navarra muchas mujeres con niños huyendo de violencia de todo tipo. De todo tipo. Y por eso tenemos que ser inteligentes y prepararnos y desarrollar
soluciones integrales que van desde la salud mental hasta la alimentación. Así es Mali. Y nada ha cambiado, ha ido a peor. Las mujeres son el motor en África. Son las que cargan con el cuidado de la familia, con el trabajo, con el dinero, con todo. Y son las primeras en morir, si tienen que morir. Las niñas albinas de Mali, estas 2 niñas albinas, las recogieron de un termitero porque su madre las había abandonado. Aquí en Tudela conocí yo a un albino. Sí, me entrevisté y nunca más supe. Está aquí, sigue aquí. Sigue aquí. Sí, se casó, tiene hijos, todos negros. Sí. No es albino. Pues gracias a una mujer con cierta conciencia, pues pudo salvar a estas 2 niñas en Mali y las acogió como 2 hijas. Veis que tienen los labios punzados, coagulada, sangre coagulada. En algunos casos, como son más mayores, es por tema de estética, belleza, etc. Pero en otros casos, como este, es para mostrar que está ya prometida con alguien que no conoce. Aquí utilizamos el agua potable para todo. Allí, fijaros qué agua tienen. Voy a correr un poco que me estoy dando cuenta que son las 9. Bueno, quería enseñaros tantas cosas. Os voy a enseñar Congo, por ejemplo, que es un viaje a Congo 2014 de la mano de... Yo colaboro con ONGs para visibilizar periodísticamente, gráficamente, lo que sucede. Uno de los viajes en 2014 fue a una mina de coltan, ¿no? Para mostrar que nuestros teléfonos, en cierta manera, están manchados de sangre. Esto es el interior de una mina de coltan. Me pude introducir unos metros, no muchos, porque era aterrador, angustioso, no había oxígeno, resbalaba el suelo y son galerías eternas. Son galerías eternas que normalmente... Esto es una galería de coltan al aire libre. Es como un gran hormiguero donde los chavales se meten, normalmente son menores por sus cuerpos, los utilizan para introducirse y excavar y sacar bolsas, sacos, que luego los procesan. ¿Ves? Los sacos los van trayendo, los van procesando y todo eso se convierte luego en un mineral que se llama coltan, que en realidad son varios minerales y que lo utilizan para, entre otras cosas, tecnología punta, videojuegos, móviles. Esto es una cárcel de niños en Goma, también pude entrar gracias a la ONG y entrevistar a estos niños que no estaban dentro de la cárcel sin haber sido juzgados. Se les acusaba de crímenes de violaciones, etc., pero no habían sido juzgados. Estos son campos de refugiados a los pies de una mina de coltan. Este es uno de los menores que fotografié y que sirvió para la campaña de móviles de sangre. Ese es el proceso del coltan. Este es el resultado final antes de mandarlo a un intermediario, ¿no? Que normalmente son chinos, europeos. Bueno, yo sufro un cambio radical en mi forma de ser en Líbano en 2017, vuelvo en 2017 y en 2017 conozco a 2 niños que de cierta manera me cambian la vida, se llaman Adam y Saleh. Desde 2017 hasta hoy estoy
preparando una historia con ellos y otras historias colaterales que me han venido al conocerles a ellos, ¿no? Adam y Saleh vivían en Guta, en Siria, y Saleh a la derecha, entonces 8 años, vio cómo caía una bomba de un helicóptero sirio y mataba a su hermana. Un coche consiguió parar la metralla y no les impactó a los 2 hermanos. Ese mismo día salieron de Damasco, de Guta, y fueron al Líbano. El niño había dejado de hablar y solamente dibujaba coches. Entonces aquella imagen me impactó mucho y se sumaba a la imagen en 2016 de mi admirado George Saber, un hermano marista que llegó a Pamplona con una sudadera azul y un crucifijo de madera para recoger el premio Solidaridad Navarra. Recogió el premio y se volvió a la guerra. Aquella historia me impactó tanto que yo quería conocer a George. Entonces le escribí un correo electrónico. Le dije: George, no me conoces, quiero ir a Siria y vivir lo que estáis viviendo en Siria. Y me respondió: Iván, no me fío de los periodistas y no sé por qué, te voy a dar una oportunidad. Y así empezamos una relación muy íntima, muy estrecha, que todavía dura y que ahora convivimos casi semanalmente por teléfono. Entonces me comprometí a entrar en Siria y visitar la casa donde vivía Adam y Saleh y de paso visitar a George. Y esto es lo que me encontré. Aquí vivía Adam. Es muy difícil describir lo que uno siente cuando pisa Guta, uno de los barrios más castigados por el conflicto. Es complicado. Aquí llegaron a vivir 150.000 personas, ahora viven 50.000, y detrás de cada vivienda residía una familia. Esto es lo que queda. Bajo tierra, galerías subterráneas, kilonóticas galerías subterráneas cobijaban a las distintas facciones yihadistas que se abastecían de armas y se protegían. También las utilizaban como cárceles. Guta, como Yarmouk, es un cementerio. En estos viajes siempre vas acompañado por alguien del Ministerio de Información, en este caso sirio, al que tienes que destinar por lo menos $50 al día para comprarlo, para llevártelo a tu terreno. Claro, su sueldo es de $50 al mes y va a recibir $50 al día si me dejaba hacer cosas, aparte de invitarlo a comer, etcétera, etcétera. Bueno, Siria siempre ha sido mi pasión. Mi último viaje que hice a Siria fue en 2014 con la caída del Assad. Me estoy saltando ahora mucho porque es que son las 9:05 y este fue el vídeo que grabé. La presión de esa animal, yo les contaré por qué tenía esta presión. Esta es la presión de esa animal. El régimen Assad tenía miles de personas hacinadas, torturadas. Estos son los militares yihadistas que echaron del poder al régimen y que ahora se enfrentan a las facciones drusas, a los kurdos, a los cristianos,
Y eso es una celda solo, ¿eh? Dormirían hacinados unas 100 personas sobre el suelo. Hay 10 celdas solamente en la primera planta, pues unas 1000. Y el único lugar donde poder orinar o ducharse es en este agujero. Este es el baño. Y este agujero es donde ahorita. Estamos hablando de que esto ha mantenido prisioneros hasta diciembre de 2021. El infierno, no era esto yo toda mi vida. I'm from Tajikistan. Yes. Four or 5 years in Syria. And here for help people because they can هذا الشخص يعني ناس سوريين هذا مشان مهاجرين هذا يعني مشان الله كله يعني هذا الجواب. Because of God they come. Bueno, básicamente lo que dice es que van a respetar a las minorías, pero siempre y cuando y a las mujeres siempre y cuando lo decidan los maridos. Y aquí es donde nos encerraban los prisioneros. No, this video have more than 7,000 people in the document, and I can't be happy. And we must free them after I must be wanted. Ahí los encarcelaban también. Galerías subterráneas. Hasta diciembre de 2025 la comunidad internacional no lo sabía. Y ahí los quemaban, los cuerpos, una vez que se deshacían de ellos y los calcinaban. Entonces, ¿por qué fui yo a este sitio? Yo estaba en Líbano haciendo seguimiento a Youssef, el niño del contenedor. Le estoy haciendo un seguimiento desde que le conocí. Estoy intentando también escolarizarlo allí, pero nadie quiere escolarizarlo. Entonces no le queda otra opción que seguir viviendo en la basura. Con Youssef comprendo, o sea, por fin me doy cuenta de cuál es su situación. Es un niño esclavo, como otros miles de niños esclavos que hay en ese país que son refugiados. Por eso se marchan, son menores y por eso vienen aquí. Y en ese momento estoy en Líbano haciendo seguimiento a Youssef y recibo una llamada de Pamplona. Se llama Aisha. Y me dice: Iván, me he enterado que estás allí, me han dejado tu teléfono, por favor, mi hermano creemos que está en la prisión de Saendaya. ¿Podrías ir a confirmar si él ha estado allí o está allí? Y le dije: vale, lo voy a intentar. Y así es como yo consigo entrar en Siria otra vez, llegar a Saendaya, comprobar todos esos papeles que hay, comprobar que es imposible confirmar si ha estado o no, porque está todo tirado por el suelo, y salir. Pero eso es una historia que a fuego lento lo estoy cocinando también, por eso quiero volver en diciembre, si puedo, o en enero, porque hablan de una fosa común en una zona e intentar buscar si está en esa fosa. Periodismo a fuego lento es eso, es ir, y esta no está la historia cerrada, no la publicas. Y bueno, os podría enseñar muchas más cosas, pero creo que no tenemos mucho más tiempo. En 2024 también hice un vídeo en Afar, en Etiopía, que me gusta enseñar a los
los chavales, sobre todo la gente joven, para que valoremos el valor de un grifo con agua. Y para que valoremos también, cuando tengamos a un compañero o una compañera en clase, que nos preguntemos por qué ha huido. Detrás de una huida hay una historia muy potente, y puede haber una historia como la de Medina. Es un cauce seco, un río seco. Antes de ir a la escuela, buscan agua. Esa es la evolución que yo os hablaba antes. En el año 98 hubiera hecho esa fotografía y me hubiera ido. De aquí no me voy yo sin conocer la historia de esta niña. ¿Quién es? ¿Qué edad tiene? Sin hablar con ellos. Sin poner sonidos, sin poner rostro. Pero luego llegamos a Navarra y niñas como Amin o Josep. ¿Qué pasa con ellos? Pues de repente nos encontramos, por ejemplo, que familias con menores en Navarra, en Pamplona, tienen que dormir al raso. O en habitaciones. Esto es Pamplona, después de un viaje a vida o muerte. O Sofián, a 0 grados en Pamplona, en diciembre del año pasado, junto al río. Así me lo encontré. Siempre voy con alguien para que sea testigo también de lo que yo veo. Y normalmente siempre es alguien, algún civil de alguna asociación. La historia de Sofía la contaré en diciembre, cuando cumpla un año, que ha ocurrido con este chico, que es positiva mi historia. Nos encontramos con que la sociedad civil tiene que generar esperanza a los jóvenes que duermen en la calle. Esto es un reparto de alimentos un lunes en una asociación llamada Apoyo Mutuo en Pamplona. Más de 200 jóvenes en la calle durmiendo. Jaso, el Castor antiguo de Castor Jaso. Así me lo encontré cuando entré de repente en el Castor Jaso una mañana. Me habían dado una paliza. Este es un hombre de 50 años, Samba, dormía también en el Castor Jaso, con hijos en su país, Senegal. Pasé mi vida entre relaciones cuando tenía 6 años y violencia. Asun es una de las voluntarias de Apoyo Mutuo y gracias a la asociación esta mujer no se suicidó. Porque estuvo en la calle mucho tiempo, huyó de las violaciones de su país y llegó aquí y se quedó en la calle amenazada por el silencio administrativo.
Amin, un ingeniero, también en la calle, le abrieron la cara con una botella. Una mujer que dormía en la calle. Esto fue una historia tremenda. Son marroquíes con residencia ucraniana que tuvieron que huir de Ucrania porque estaban estudiando allí y llegaron a Navarra. Y en Navarra a los ucranianos se les dio todo tipo de ayuda y a ellos los dejaron en la calle. Hasna, embarazada, en la calle, sola. Alanzade. Javi, llegó con su hermano a través de la ruta de los Balcanes andando y me los encontré durmiendo en los nichos del convento de Alanzade. Pues esta es la Pamplona del siglo XXI, que hay gente que no quiere ver y que va más, que va más, que va más. Todos los días yo trabajo con 2 móviles, lo sé. El personal y el de trabajo, y este lo tiene la gente de la calle, que se lo pasan unos a otros, las familias, y recibo llamadas de día y de noche. Y esa es la confianza. Tú también lo ves en Jundiz, en Victoria, con los romanos, aparte de los marroquíes y todo, con los romanos, que son blancos, Tony, que son blancos y los tienes igual. Entonces, ¿quién es el terrorismo? Porque el terrorismo viene de terror. ¿Quién es el que hace el terrorismo? ¿El pobre? No. Yo he estado comiendo en Europa con todo lo que se han pegado y se han matado en Yugoslavia. Con todo, de todas las... con los croatas, estos, todos. Y cuando estos días de patatas estábamos allí todos, que teóricamente no se podían ni ver, y si no nos vaya estamos todos comiendo. ¿Somos nosotros? Se llama vulneración de los derechos humanos. Ya se sabe todo. Así es. Lo demás, una cosa lo que has hecho tú, y otra cosa es llamar a las barcas que han ido por el mar Mediterráneo tomando el sol, en bikini y todo eso, a los de Gaza. Pues las añadimos de todo, ¿no? Menos. Ahora, había muchas naciones, mucho de todo, y no las han podido tocar. Aún queda una. Que dice que le han mordido la mano a no sé qué, que le has mordido tú la mano. ¿La mordías tú la mano a nadie? No. Pero aquella algo tenía que la señora. Punto. Y estamos aquí en España, con toda la democracia, y estamos criticando y dándole todo, o sea, negando todo esto y diciendo que es malo, porque va contra la democracia. Señalamos a los negros por negros. ¿Tú has visto, has distinguido el color de la piel en algún sitio? Eran negros, pero ibas con ellos, ¿no? Los marroquíes, pero estás con ellos, ¿no? Y es más fácil que dé la vida a un marroquí por ti en alguna pelea o alguna cosa, o salvándote nadando, que se tire un blanco. Sí. Entonces, ¿esto de qué va? ¿De religiones? ¿De dinero? No sé. Todo eso gordo, ¿eh? Yo lo único que intento es mover conciencias si se consigue. Ese es ahora mi único objetivo a través de un periodismo favoreciendo. Una persona no puede mover conciencias. No, lo tengo claro. Y pero tú has dicho, has venido creyendo que desilusionabas a alguien, ¿no? Tú has hecho lo que has podido. Al principio sí, ahora no. Pero tú has hecho lo que has podido. Ahora tengo claro que una luz enciende una luz, y si yo consigo aquí encender una luz, ese joven que encienda una luz, o ese mayor, o ese, va a encender otra, y vamos a crear una red mucho mayor. Ese es un poco mi objetivo ahora. Por eso trabajo mucho, me gusta trabajar mucho en los colegios. Yo te iba a preguntar si vas a institutos. Sí, hace tiempo que no voy, la verdad, pero sí, he trabajado en Pamplona y en el norte de Navarra con chavales de edades ya desde los 11 años y ¿Cómo reaccionan? Una maravilla, pura empatía y tienen ganas de saber y de conocer historias, y eso es lo que a mí me motiva. Pero les sorprenderá seguramente. Claro, porque piensan, claro, yo les pongo una foto y luego detrás de esa foto hay un vídeo. Entonces, una vez en un colegio me dijeron, ¿pero son de carne y hueso? Por supuesto. Y
esa pregunta a mí me encantó y me anima a seguir luchando. Yo ahora no trabajo solamente para publicar. Publicar para mí es lo secundario. Yo trabajo, entre comillas, para educar en empatía. A través de trabajo en la primera línea o en la segunda, en Navarra y fuera de Navarra. O sea, yo lo que hago es unir lo que sucede fuera con Navarra. Intento hacerlo así. Sí, bueno, yo tengo dos preguntas o dos dudas grandes que tengo. Tú estás trabajando en un medio de comunicación importante en la región, pero esto no lo vemos en tu medio ni en ningún otro tampoco. Tampoco lo vemos, cosas como esta, no lo vemos a nivel nacional en los medios. O sea, tu labor, como dices, el trabajo a fuego lento, o sea, estás trabajando en el Diario de Navarra, pero por otra parte tienes esta otra, no sé cómo lo haces. Y la otra pregunta es, ahora, actualmente, Israel y Gaza, veo de repente que la información, yo creo que va unido con lo del periodismo a fuego lento. Durante estos 2 años o 20 años de masacre con los palestinos en Gaza y Cisjordania, son 1.500 muertos ya en Cisjordania, nunca se ha hablado en ningún medio, ni en el país, ni en el mundo, ni en Le Monde, ni en cualquier otro sitio he podido leer cómo se sienten qué hacen no solamente el gobierno, estamos machacados con lo que hacen Netanyahu, con lo que hacen los generales del ejército, con lo que hacen los directivos, o como se llamen, del grupo terrorista Hamas. Pero, y ahora, y yo siempre me pregunto lo mismo que hiciste tú en Gaza, ¿y los israelíes? ¿Y las familias, como nosotros? Todas las personas, ¿qué hacen? Ahora, algunos medios de comunicación a nivel internacional están diciendo, y periodistas, buenos periodistas están hablando de cuál es el porcentaje y qué hacen los israelíes de a pie. ¿Qué es lo que piensan de Gaza? ¿Qué es lo que piensan de los gazatíes? Y lo que piensan es el resumen, ahora ya se está diciendo, pero durante 2 años nadie lo ha dicho, yo no lo he leído, lo he adivinado entre líneas. ¿Y qué has leído? El resumen es que el 85% de las personas como nosotros, los que estamos aquí en esta sala, de los israelíes, de los ciudadanos israelíes con pasaporte israelí o con documento nacional israelí, se la trae al pairo lo que hacen, lo que está ocurriendo con los palestinos. Sí. Eso es, tú lo sabrás. Y si de eso quitamos el 20% que son árabes, israelíes, quiere decir que personas como nosotros están viendo cómo se masacra. No están viendo, no quieren ver y están de acuerdo en masacrar a los palestinos. Sí, están oliendo la carne quemada de los niños. Israel y Gaza están pegados. Hueles a la muerte. La muerte se huele. Puedes escuchar hasta los chillidos de los niños muriendo. La comunidad internacional ha permitido este genocidio. Así lo ha declarado la ONU. Y muchos periodistas que yo consideraba buenos periodistas han mirado hacia otro lado. Bien. Normalmente por dinero. Sí. Y la otra pregunta que me... ¿Cómo llevas esa bicefalia? Bueno, trabajas en un medio en el cual no vemos... No, sí, en el tema sociales publicamos muchísimo. Muchísimo. O sea, yo estoy preparando ahora un super reportaje que no sé cómo lo voy a publicar, pero que viene ya de otros reportajes anteriores. Hace poco publicamos la cola del hambre de las familias y la falta de material didáctico de estas familias, las más vulnerables, no tienen ni libros ni comedor. Te lo dicen. Nosotros en el periódico todo esto yo lo he publicado yo, o sea, te lo digo desde mi percepción. Los temas sociales en los últimos 10 años, con este gobierno y con el anterior, lo hemos publicado siempre. A nivel social, de Navarra. A nivel internacional no consigo que los medios regionales todavía entiendan que en un mundo globalizado, lo local, lo regional, se ha difuminado.
O sea, no consigo que entiendan que un estornudo producido en este palacio puede provocar un tsunami más allá, el efecto mariposa que se llama. Que nuestras empresas socavan los recursos naturales de muchos países y por eso vienen aquí. Lo local y lo internacional está completamente encadenado. Y ese es un poco el trabajo favorito que yo intento hacer. Pero o bien no interesa entenderlo o no he conseguido enseñarlo bien. ¿Y cómo lo llevo? Ahora bien, lo tengo muy asumido y me lo guardo y lo preparo para libros o lo preparo para material didáctico en los colegios o lo preparo pues, para algún proyecto personal, aparte de los libros. Mira, desde 2008 hasta 2025 estoy preparando un proyecto que todavía no ha salido a la luz. No tengo prisa. Yo voy haciendo las cosas, las voy guardando. Ahora lo llevo bien. Cuando fui a Sudán lo llevaba fatal, estuve a punto de dejar la profesión, pero ahora lo llevo muy bien. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias a todos. Pues a ver, un testimonio totalmente conmovedor de esas realidades que siguen ocultas. Y para terminar, quisiéramos recomendar la conferencia realizada por Más Planeta, que es el problema de la vivienda, cómo desactivar la bomba de relojería que amenaza con colapsar España, que el 29 de octubre impartirá Javier Burón en el Salón de Actos de la UNED. Así que muchas gracias por vuestra presencia.